Isabel Sola Matas, Isa, murió asesinada en Puerto Príncipe el 2 de septiembre de 2016. Era religiosa de la Congregación de Jesús y María y vivía en la capital de Haití desde 2008. Tenía 51 años. Saludos y bienvenidos a un programa más. Estamos en 49 o más, en Canal Diocesano de Televisión, y esta semana les presentamos un nuevo libro que nos parece que tiene una historia bien interesante y que probablemente a muchos de los que nos estáis viendo os resulte más o menos conocida, porque estamos hablando de antes de ayer. Lo que no se da se pierde es un homenaje a una gran mujer, sin duda, a una mujer que en definitiva pues dio su vida por su causa, que era una causa misionera, Isabel Sola. Y para eso está un buen amigo con nosotros, Antonio. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Digo, cuando lo lees, te evoca, porque hace Claro, hace años, tan poquito que ocurrió esto, en 2016, si no recuerdo mal. Hace tan poquito que yo creo que nos podemos acordar, incluso yo me estoy acordando ahora, pues, de imágenes en los informativos y demás, ¿no? Bueno, pues esto es un homenaje de Mei Zamora a Isabel Sola. ¿Quién es Mei Zamora? Mei Zamora, barcelonesa, como Isabel, bueno, la vamos a llamar Isa, de hecho lo llaman, es una periodista, compañera en el colegio de Isabel, que fue curioso, escribió Dulce Hogar, y es escritora, y compartió sus experiencias cuando ella, pues, voluntariamente dejó de trabajar durante unos años para cuidar de su familia y su casa. Y aquello lo plasmó también en un blog que se llama El Hogar de Mei, en el que aborda diversos temas sobre la educación, y también, muy curioso, un libro que publicó Socorro, me independizo, que es como unas pautas para esos jóvenes que se van por primera vez a vivir de casa, siempre pues relacionado con el tema de la familia, del hogar, de la vida, y también colabora en la prensa. Bueno, pues ella dedica un poquito este libro en el fondo como homenaje, ¿no? a Isabel Sola, que murió el 2 de septiembre de 2016 en Puerto Príncipe, en Haití, pues en una de sus muchas andaduras misioneras. Sí. Comienza la introducción diciendo: seguir a Jesús y su evangelio, una frase de Isabel, ha sido lo más fascinante de mi vida. Si de alguien me enamoré locamente, fue de Jesús. Es una carta que hizo más o menos como de despedida, sin ya saber evidentemente lo que iba a suceder, pues desde Haití, desde Puerto Príncipe, 5 meses antes de su asesinato. Curioso también cómo fue asesinada el día 2 de septiembre de ese 16, 4 días después canonizaban a la Madre Teresa de Calcuta. Y el Papa, en aquella homilía, dijo: quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. Y sabía el asesinato evidentemente, de Isa, hizo una referencia a ella. Recemos de manera particular por la misionera española Sor Isabel, que hace 2 días fue asesinada en la capital de Haití. Esa unión entre Isabel y la Madre Teresa al servicio de los más necesitados. Bueno, hacemos un poquito de biografía, si quieres, de Isabel, sus inicios, porque yo creo que ahí se entiende un poquito todo, ¿no? Pues sabiendo dónde nace y sus inicios ya en un colegio en concreto en Barcelona. Sí, había nacido el 24 de mayo del año 1965, con lo cual cuando le llega la muerte pues tenía 51 años. La pequeña de 6 hermanos, en el ser una familia barcelonesa bastante acomodada, podríamos decir, y una persona que desde pequeña se había enamorado de las artes. Vivía cerca de un colegio, del Colegio Jesús María, ya hablaremos luego de esa orden religiosa, que había llegado a España por primera vez desde Francia, a la ciudad de Barcelona, apenas 5 minutos de su casa, y fue ella donde empezó sus estudios. Y al principio, algo que luego va a ser completamente lo distinto de su vida, de los primeros informes que dicen, era algo tímida y reservada, pero sí apuntan que era muy servicial. Y allí va a empezar a estudiar ella, va a hacer en el antiguo EGB, a finalizar el curso 7º y 8º de EGB, a finalizar la etapa, pues unos grupos de reflexión, donde va a entrar ya con esa adolescencia incipiente, en ese contacto con lo que es la vida religiosa, con esa colaboración en todos los niveles, con ese también importante la figura
de una hermana, que es la hermana que llevaba el coro, a ella le gustaba la música, y es ahí donde empieza ya a vislumbrarse esa vocación que ella tenía de ser religiosa y desde el primer momento misionera. Y todo ello es en el contexto de una congregación, yo creo que poco conocida por aquí. Me refiero a la comunidad del Colegio Claudina de Jesús y María. La congregación de Jesús María, realmente conocida también como Claudina, porque su fundadora es Santa Claudia Thévenet, había nacido en Lyon en el año 1818, la congregación. Ella había vivido la Revolución Francesa y había asistido a la muerte de 2 de sus hermanos, cuando ella tenía apenas 19 años. Y desde entonces pues tenía esa necesidad o esa vocación, esa inspiración de crear colegios para atender a los niños huérfanos de la revuelta, de aquella Revolución Francesa. Poco después, unos años después, en 1850, no había pasado mucho, llegan a España por primera vez y llegan a la ciudad de Barcelona. Y en uno de esos colegios, de Jesús María, es donde va a estudiar, a dar sus primeros pasos, Isa, y va a ser ahí donde ella va a desarrollar toda su vocación misionera. Bueno, vamos a meternos ya un poquito en harina y en sus primeros contactos misioneros, que son con África. Pues me imagino que por razón también de esta congregación en la que ella se había educado y los contactos que la propia congregación le proporcionaba, ¿no? Barcelona, Madrid, Valencia, estudios de enfermería, que era lo que le gustaba, estudio también de magisterio, por obediencia, experiencias en verano en algunos pueblos con personas necesitadas, donde vivía esa acción social y caritativa de la Iglesia. Todo eso le lleva a que nos coloquemos, cuando va a hacer ya los votos perpetuos, esa decisión de empezar su vida religiosa precisamente en Guinea, en África. Claro. Una Guinea que hay que situarse en el contexto también. Sí. Ella llegó allí en el año 1994 a Ebibellín, una ciudad al sur, donde una Guinea, como tú decías... lo digo por quién estaba al frente de Guinea. Teodoro Obiang, que a todos nos sonará también, que una presidencia marcada por la inestabilidad y sobre todo también por la corrupción, que desgraciadamente muchas veces los países africanos sufren. En ese contexto, pues ella llega a esa ciudad que estaba cerca, lejana de Malabo, cerca de Gabón y de Camerún, en selva, nada tenía que ver con la capital, algo que ella pues en cierta medida agradece, en una comunidad formada por 8 monjas. Ella, recién hecho los votos perpetuos, le costó adaptarse por primera vez a la vida en comunidad y sobre todo le chocó. Ella habla incluso de cómo una comunidad que estaba anquilosada en el tiempo y en el espacio. Ella llegaba con muchas ansias de renovación, de novedad. Ella desarrolla toda su niñez y adolescencia en pleno surgimiento del Concilio Vaticano II, en puesta en práctica de todo lo que eso, la novedad del Vaticano, y eso caló mucho, apunta May a la hora de escribir el libro, en ella, en su espíritu, y llega a África y le choca vivir en comunidad. Pero poco a poco se va introduciendo en un dispensario que las monjas tienen, en las labores educativas, va conociendo también, que yo creo que eso es muy importante, otras comunidades religiosas con las cuales entra en contacto, y destacan desde el principio, a pesar de ser una familia adinerada, como no le cuesta, en cambio, ningún trabajo vivir en la tremenda austeridad que se vivía entonces en África, y se sigue viviendo. Y hay un acontecimiento que le va a marcar y que, bueno, es un poco casi como premonitorio, ¿no? De alguna manera, que es un asesinato de una buena amiga y compañera. Sí, Carmen Samarat, un pelín mayor que ella, tenía 56 años cuando falleció, pero exactamente murió también un 2 de septiembre, ella del año 83, 13 años antes, y fue asesinada cuando Isa tenía 29 años, pero le marcó tremendamente porque ella la había conocido y en ningún momento, a pesar del asesinato de Carmen, dijo que no quería ir a misión. Al contrario, eso fue como un estímulo para ella, un estímulo que va a estar siempre en su vida a la hora de dar la vida, de desgastarse por los demás en ese lugar en África. Y a partir de ahí luego hay un retorno a Barcelona, formación, y le sucede algo que le sucede, pues yo creo que
que a muchos misioneros, que son esas ganas de volver, ¿no? Estás aquí, pero estás siempre pensando, ¿no?, en lo vivido. En el año 2000 ella viene a Barcelona, no olvidemos el voto de obediencia, va a hacer un curso, una licenciatura en psicopedagogía, y el final del trabajo, de esta licenciatura, tiene el título de promoción de la mujer en Guinea Ecuatorial. Ella no se podía quitar de la cabeza lo que había estado viendo los primeros años en Guinea. Por eso su idea era formar en África también profesores que pudieran continuar su tarea allí. Entonces, sobre todo, ese sistema educativo, que no solamente en África, en muchos lugares del mundo es bastante inestable, ella le quería dar cierta estabilidad. Por eso pide regresar otra vez a Guinea y las superiores pues le dan esa posibilidad. Dice que es ahí donde, en ese momento, donde ella va a descubrir la gran diferencia, habla de la pobreza material y de la pobreza emocional. África había marcado su vida para siempre a su estilo de encajar. Entra en contacto con muchas ONGs y se va a convertir, allí después de haber hecho esta licenciatura, en una gran educadora que es encargada de dirigir, no solamente de ser maestra en el colegio y en un internado que las hermanas habían creado, siempre luchando contra una sociedad fuertemente machista, donde la mujer pasa a ser relegada. Ellas, con ese internado que habían creado, pues intentó con 100 chicas pues, cambiar un poco aquella situación. Y en ese proceso global de una educación integral, que era lo que ella pretendía con su colegio y con su internado. Y así es como llegamos a Haití. Haití, que es un lugar, pues lógicamente, fundamental en su vida, ¿no? Ella tiene 43 años. 43 años. Cuando llega a Haití. ¿Por qué se va a Haití? Nos podíamos preguntar si estaba en África realizando una gran labor. Ella, en el último capítulo de esta segunda parte del libro, habla de que aquí faltan, dice textualmente, 500 años para que las cosas funcionen bien solas, sin nosotras. Estaba completamente decepcionada y completamente desanimada. E incluso, en algún momento, deja entrever que ya no cree ni en la Iglesia, no cree tampoco en nadie, sino solamente en Jesús. Varias experiencias un tanto fuertes la habían marcado, y al final él se da cuenta de que su etapa en África pues había llegado al final. Es una gota, lo que hacemos nosotros, llega a decir, en este tremendo océano. Existe la posibilidad de marchar a Haití por la comunidad que allí las hermanas tenían. Las hermanas de Jesús María habían llegado en el año 1997, y ella, pues en el momento de su madurez en cuanto a vida religiosa, decide dar el salto a Haití, y allí se coloca. Es uno de los países en ese momento más pobres de América Latina. Es muy curioso porque estamos hablando de que un 70% de la población entonces, cuando ya llega, estaba en extrema pobreza, en menos de $1 americano al día, ya hemos hablado alguna vez de esto, donde pues la población, que era descendiente de aquellos esclavos africanos, la mayoría negros, que habían llegado a trabajar en las plantaciones, lograron en el año 1804, gracias a una revuelta, independizarse. Y allí va a llegar ella a la capital de Haití, a Puerto Príncipe. Sí, donde va a empezar con tareas educativas, donde las hermanas también se dedicaban en algunas ocasiones a crear talleres para campamentos para jóvenes, y algo muy importante también es que la construcción de viviendas para las personas. En ese contexto es cuando llega Isa. Y bueno, pues no es África, pero aquí hay un impacto brutal de pobreza. Aunque no hay esos 500 años, pero lo que sí que a ella le impacta es, pues eso, ¿no?, una pobreza con mayúsculas desconocida en muchos otros lugares de América Latina. Cito también textualmente: nunca antes había visto este nivel de miseria y caos, desorden y desesperación. Nunca antes, después de haber estado en África, nunca. Aquello la sorprendió. Y estamos hablando, perdón Antonio, tú lo has dicho antes, de Puerto Príncipe, la capital. La capital. Que sería otros lugares, claro. Dice, la pobreza aquí se siente y se huele. Estamos hablando del año 2008, hace nada, antes de ayer, 2008. La pobreza se siente y se huele, donde la miseria es una realidad. Ella, pues deseosa de trabajar, con esas ganas de comerse el mundo, rápidamente se pone en contacto con ONGs para hacer una serie de proyectos. ¿Qué proyectos podemos decir que hace? En primer lugar, el tipo educativo. Ella había sido formada, aunque siempre le gustó más la enfermería, el tema de la sanidad, pero había sido formada en magisterio, que estudió en Valencia, y luego después este máster, la licenciatura en Barcelona, pues crea escuelas. También importante el tema de charlas, difunde la higiene,
también la alimentación, colabora con médicos y no se le ocurre otra cosa que montar ella una clínica móvil para ir por los barrios y para ir también por las afueras de Puerto Príncipe, por los pequeños pueblos, para llevar la sanidad, charlas de formación, centros de trabajo para enseñar a los niños y a las niñas un oficio que poder salir de esa miseria. Y bueno, en este contexto de tanto trabajo hay un acontecimiento brutal que seguramente todos tenemos en la memoria, porque también salió en medios de comunicación, como no podía ser de otra manera, ¿no? Que es el terremoto. Llega el año 2010 y hay un terremoto el 12 de enero, que, bueno, de unas consecuencias que es difícil hacernos aquí un poquito a la idea, ¿no? 12 de enero de 2010 a las 16:55 de la tarde, 33 segundos, que destruyó absolutamente todo. La ciudad se vino abajo. Fue el más fuerte desde el año 1770, escala 7 de Richter, y fue tremendo. Ella estaba haciendo sus gestiones en la escuela, gracias a Dios pues pudo sobrevivir. Ninguna de las hermanas de la comunidad falleció en ese terremoto, pero todo había cambiado, absolutamente todo. Todo era un caos. Todo era lleno de heridos. Iba a decir yo, todo era un caos, todo era más caos. Más caos ya todavía. Había caos antes. El epicentro había sido a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Unas cifras para que nos hagamos una idea de lo que allí se vivió. 316.000 muertos, 350.000 heridos y 1 millón de personas se quedaron completamente en la calle. Desde el primer momento, ese caos que hacíamos referencia, desde ese primer momento ellos se multiplicaron para dar ayuda, pero algo que a ella le chocaba mucho, como la gente, más que lamentarse, también desde el primer momento, dice, cantaban y alzaban los brazos al cielo, pidiendo perdón a Dios por si algo le habían fallado, le habían ofendido a Dios. Dice, nosotros en estas situaciones necesitamos psicólogos y ellos lo que necesitaban era a Dios en ese momento. Entonces es muy importante esa reacción. Ella se da cuenta de los heridos, hay que hacer algo. Se va a encontrar cantidad de personas con miembros amputados y de ahí se da cuenta de la frase con la que da título al libro, que es un proverbio chino. Isa estaba convencida de que todo lo que no se da se pierde. Había cambiado todo. Poco después, en octubre, aparece una epidemia de cólera, donde si ya habían sido pocos los muertos, fallecen 9.000 personas más, y decide crear un hospital de prótesis para ayudar a esas personas que habían sido amputadas, por lo menos para que pudieran valerse por sí mismos y continuar en cierta medida su vida normal. Y empieza una especie de como de taller, ¿no? Sí. De prótesis para tanto, bueno, pues para tanta persona, ¿no? Que es difícil imaginarnos, ¿no? Esas cifras que tú has dado, ¿no? A todo esto está el tema del colegio, también, que ella misma en la congregación Jesús y María tenía. Sí, el taller se llama San José, fue creado, empezó a funcionar el día 19 de marzo, el día de San José, del año 2011, pues un año después, unos meses, ni siquiera había llegado un año después del terremoto, con mucha ayuda española, llegaron prótesis de segunda mano, piezas que ella había pedido gracias a sus contactos aquí en Barcelona, también a los colegios, había logrado pues crear ese taller. Y junto con eso, también, lo que decíamos, el tema de la educación, muy importante. Ella se da cuenta de que la gente se recuperaba rápidamente de la enfermedad, cosa que muchas veces en Occidente no sucede, y apuntaba una serie de factores, dice, porque necesitaban eso, porque eran más tolerantes al sufrimiento y porque estas personas tenían gran capacidad de superación. Necesidad, sufrimiento y superación estaban presentes en aquellas personas. Ese taller empieza a funcionar, al principio de manera gratuita. Hago un poquito hincapié en el taller porque fue reportaje, uno de los reportajes de Televisión Española, se grabó allí en este taller dándolo a conocer, porque fue el pionero en aquellos momentos en medio de ese caos. Los soldados, y porque era una iniciativa muy necesaria, muy concreta, muy sencillita, pero es que era muy necesario. Sí, en ese caos, que los norteamericanos fueron los primeros que llegaron allí para encauzar toda la ayuda humanitaria. Rápidamente llegan ONGs, llega ayuda, claro, y la gente se podía hacer eco del pillaje, de los robos. Entonces los soldados son los que van un poco norteamericanos a encauzar, podríamos decir, a poner... normalizar la situación. Efectivamente. Y ella, pues también el tema de la escuela. Tenía necesidad de crear una escuela porque muchos niños habían sido desplazados y muchos se habían quedado absolutamente sin nada, huérfanos.
Entonces, una escuela también con esa parte de internado. Entonces, todo se vivía en una especie de campamento y es allí donde ella pues, ve esa necesidad de las prótesis y la necesidad del colegio. Y bueno, pasan los años y ocurre el trágico acontecimiento que da motivo a este libro, que es el asesinato de Isa Sola. El día 2 de septiembre del año 2016, antes de ayer podríamos decir, ella había realizado por la mañana sus gestiones normales y decidió ir a uno de los barrios del centro de Puerto Príncipe a por dinero, a por 2 cheques, un cheque, estamos hablando de $500, 2 cheques de $500 para las gestiones que ellas movían, tanto para la casa habitual como en la comunidad, como también para el colegio. Y en esto, que iba acompañada de una persona de allí, una nativa, las ventanas cerradas. Iban en coche. En coche. Sí. Ahí tenemos, esa es la imagen que se conoce, que se dio a publicar en los medios cuando se conoció el asesinato. Y en eso, en un atasco, pues una persona dio con un casco en la parte trasera, con el casco en la cabeza, en la parte trasera del vehículo, miraron hacia atrás, cogió una pistola, pegó 2 tiros y uno de ellos le mató en el acto. La persona que iba con ella rápidamente abrió la ventanilla, claro, le dio el sobre, los 2 cheques, y ahí quedó todo. Rápidamente la embajada española se hizo eco de ello, avisó a su familia se desplazó hacia allí rápidamente, condolencias de todas las personas, incluso del propio rey Felipe VI, a la congregación. En todo momento se facilitó la ayuda por parte de la embajada. Las hermanas decidieron pues, que fuera enterrada allí, en una especie de casa de ejercicios espirituales bastante bella de su paisaje, de los monfortianos, y es ahí donde reposan sus restos. Y hace también la autora de que en ese año, entre 2014 y 2015, un año antes, se habían producido 27 asaltos a órdenes religiosas en Haití. El blanco es sinónimo de dinero, y entonces eso conllevaba. Y también un dato muy importante, el año que fue asesinada Isabel Solá, en ese 2016, en todo el mundo fueron asesinados 28 agentes de pastorales, 14 sacerdotes, 9 religiosas, un seminarista y 4 laicos. No olvidemos que todavía hay personas por el mundo que mueren por ser cristianos. La mayoría de estos robos, de estos asesinatos, vienen provocados por robo, y también apunta que la mayoría siguen sin ser casos abiertos porque no saben quién ha asesinado. Claro. Al año siguiente capturaron una banda de 13 delincuentes y teóricamente a ellos les achacaron el asesinato de Isabel, pero todavía las pruebas no son concluyentes de balística del casquillo de Isabel con la pistola que los cogieron. En definitiva, que bueno, lo que se pretende con este libro es un recuerdo, pero un recuerdo, pues es un recuerdo vivo que dice May Zamora, ¿no? Se trata de, bueno, pues de no olvidar quizá todo lo que ella hizo, todo lo que ella representó. Y la superiora de la congregación, en el día del fallecimiento, decía: esto es una oportunidad para ser positivas y perdonar y elegir caminos y medios encaminados a la sanación y reconciliación en nuestro mundo herido y violento. Siempre esa actitud positiva hacia adelante. Su recuerdo no ha caído en el olvido. Es curioso, si alguna vez tenemos la oportunidad de darnos una vuelta por la iglesia de San Antón en Madrid, encima de uno de los confesionarios aparece la imagen de Isabel Solá. Sí. Creo que tenemos por ahí la imagen a la que te refieres, que no es esta, es una parecida a esta, donde aparece ella con un niño. Sí, con un niño guineano. Esa es la imagen famosa de Isabel Solá, que el padre Ángel, también en reconocimiento de esta religiosa contemporánea a nosotros, ha querido hacer en su iglesia de San Antón. Bueno, pues hasta aquí, Antonio. Terminamos aquí este libro, que yo creo que bueno, pues recoge la historia de una mujer de nuestro tiempo, que en definitiva ha dado su vida por la misión, ¿no? Lo hacemos con un texto, como siempre. Vamos a despedir, amigos, el programa aquí con un texto que escoge Antonio, como siempre. Este texto ella le escribió cuando cumplió las bodas de plata de religiosa, y es muy curioso. Hace 25 años, Maripuy, Luzmari, Maite y yo empezábamos esta aventura de la vida religiosa en Jesús María. Ni se estilaba entonces ni se estila ahora. Pero cuando las 4 hemos llegado a fecha de hoy, es que no se nos debe haber ido tan mal, ¿no? Con todas las dificultades que hayamos podido pasar, creo que hemos sido muy felices. La vida es un nudo. Recordad esta idea.
porque os la vaya a llevar a casa. Un nudo hecho de amistades y de vínculos creados por todas partes por donde pasamos. Un nudo de complicaciones y líos y problemas, y un nudo en la garganta de emociones y sentimientos y sufrimientos. Un nudo que ata y desata pasiones, dolores y temores. Un nudo que acorta distancias a medida que se van haciendo. Así han sido los 25 años que hoy celebramos. Muchos nudos, que son los que hacen que la vida sea intensa y llena. En estos nudos están todas las personas que hemos querido y queremos, las que nos dejaron y las que permanecen.